Buenos días, doctora Mónica Ugarte. Somos del grupo número 5, tema exponer la pena de muerte en Bolivia. Nuestro grupo está conformado por mi persona, María Isabel Gareca Gutiérrez, Hilarión Condor Ibáñez, Américas Sayuri, Copa Santos, Helen Ticona Lucana, Clara Emil Cebedia Moyo y Hernando Quispe Ramos. El tema será expuesto por el orden de lista anteriormente señalado. Comenzamos con la exposición. Mi persona, María Isabel Gareca Gutiérrez, dará inicio. Para poder tener conocimiento de a qué se refiere la pena de muerte, lo desglosaremos y comenzaremos con la sanción. ¿Qué es sanción? Como sanción podemos encontrar varias denominaciones o menciones. Sin embargo, hablaremos de ella como la pena que se establece en una norma para quien la violenta o la incumpla. Esta llegaría a ser una decisión tomada por una autoridad como consecuencia del incumplimiento de una regla o norma con conducta obligatoria. Básicamente hay dos momentos en los cuales actúa la sanción. Primero es cuando ella es establecida en un instrumento legal, sirviendo esta como prevención general de conocimiento público, para que todos los habitantes de un determinado territorio tengan conocimiento y eviten cometer el incumplimiento de la misma. ¿Qué es lo que busca esta norma o qué es lo que busca? ¿A qué es lo que se refiere con prevención general? Esta busca formar conciencia moral en la sociedad y así sea disuadido o pueda disuadir la comisión del delito. Y en segundo, a manera de prevención especial o individual, es decir, que actúa cuando alguien ha cometido un delito señalado por la ley y se le aplica la sanción antes cometida de modo general o incapacitando. ¿A qué nos referimos con incapacitando? Si la persona no llegaría a formar conciencia sobre la ley ya señalada, una conciencia moral, se aplica la norma general pública preventiva, aplicando la sanción que incapacitaría al sujeto para cometer futuros delitos. Y así esta sería usada, y así en esta sería utilizada la sanción. Ahora hablaremos de la pena. Como ya habíamos mencionado, la sanción es la pena que se establece en una norma. Es también conocida como un castigo o condena por parte de las autoridades a las personas responsables de un delito o una falta. Entonces aquí hablamos de un recurso que utiliza el Estado para reaccionar en frente de los delitos. Una vez ya aclarados estos dos conceptos, hablaremos de lo que es la pena de muerte. La pena de muerte es un castigo establecido tras dictamen de un juez que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave o capital al incumplir la ley. Según lo comenta el profesor Eugenio Cuello Calón, que se imponía en los tiempos pasados no solamente con la finalidad de privar de la vida al condenado, sino con la de hacerla sufrir. Tuvo enorme importancia en los antiguos sistemas penales, ya que el objetivo de esta era hacer sufrir a las personas que incumplían la ley. Se utilizaban métodos inhumanos, por así decirlo, como la silla eléctrica, la hoguera, la horca y la decapitación por hacha. El primer hombre en utilizar la silla eléctrica y en ser ejecutado con pena de muerte fue William Kemmler, acusado de asesinar a su amante con una hacha. Se convirtió en el primer hombre condenado a pena de muerte por la silla eléctrica, que fue creada por Harold Brown. Pero como bien se sabe, anteriormente la pena de muerte también fue ejecutada en las épocas antiguas. De manera general, y para poder iniciar una exploración hacia la pena de muerte en nuestro país, nos inmiscuiremos en el origen, en los pueblos de lo más remoto en la antigüedad, vale decir aquellos pueblos en donde seguramente se forma
toda primera manifestación intelectual y social que tenga afinidad y relación directa con las formas de defenderse y el castigo. Hablando así también de las penas en los pueblos aymaras. Como bien es sabido, los pueblos antiguos tenían una organización. Los aymaras estaba organizado por el Ayllu, que era una comunidad gentilicia. Estos estaban encargados del culto, de la administración de la justicia y decisión sobre el estado de paz o de guerra. Como estos pueblos, lo más inminente que tenían era el trabajo agrícola, el delito más grave era el robo de productos agrícolas y del ganado, mismo que se castigaba con la pena de muerte aplicada a través de despellenamiento o el destierro, que en realidad equivalía a la pena de muerte, porque el sancionado era considerado un enemigo en cualquier parte, por lo cual podían matarlo. Continuando con la pena de muerte en el pueblo quechua, esto podemos indicar a través de la asamblea en la que suele reunirse toda la comunidad para determinar la culpabilidad o inocencia del sujeto e imponerle la pena. En su caso, los diferentes clanes y familias tratan de llegar a un acuerdo sobre el tipo de sanción, su duración y forma de cumplimiento para evitar de esta forma las guerras ancestrales y mantener el orden en la comunidad. La vía de transacción en el marco de la imposición de la sanción se lleva a cabo entre la misma comunidad, bien directamente, bien representada por las respectivas autoridades y el propio condenado, en la medida en que se intenta siempre mantener la paz. Se pretende incluso que el propio infractor quede conforme con la resolución de la Asamblea para de esta forma poder alcanzar así el orden y el equilibrio respecto de todos los miembros de la misma, incluyendo al propio delincuente. El proceso de mediación con el infractor en delitos que no son muy graves comienza incluso antes de que se establezca procedimiento de sanción alguno, advirtiendo privada o públicamente el sujeto, amonestándole. Los sistemas sancionatorios indígenas han ganado terreno en varios países, existiendo actualmente una difícil relación con la justicia oficial. Ellos se diferencian del derecho penal por cuanto parten de cosmovisiones distintas. En los primeros, el centro de protección en la comunidad, a diferencia de los segundos, y en donde prima el individuo, esto produce un distanciamiento en relación a ciertos principios reconocidos en la justicia oficial. La pena en estos sistemas se presenta como un proceso comunitivo que puede ser interpretada como una penitencia secular. El Inca era legislador, mandaba a aplicar las penas que imponía y solo él podía conceder el perdón en caso situación. Para cada categoría social existían instancias delegadas de administración de justicia. La autoridad prominente de su corte era el Tucuri Zicuc, el que todo lo ve y lo mira todo, cuyo nombramiento permanecía en el cargo dependía directamente del Inca, pues era un funcionario que tenía bajo su control a los jueces y a toda la burocracia estatal. A través de él, el Estado fiscalizaba la administración de justicia para sancionar el incumplimiento de funciones de las autoridades.
Esto nos demuestra que el Inca tenía el poder absoluto de decisión sobre todas las cosas, además que él solo podía conceder perdón a los imputados, es decir, era el rey soberano. El delito en las sociedades originarias de Latinoamérica refleja el peligro de descomposición del grupo y de división social. La consecuencia jurídica del delito, la pena, no pretende expresar solamente el castigo representativo de la reprobación social, sino sobre todo se busca restaurar el equilibrio de la vida social del grupo y alcanzar la paz por el comportamiento del autor. De ahí que la imposición de la sanción no sea tan solo una cuestión que afecta a la víctima, al infractor o a la autoridad legitimada para impartir justicia, sino que alcanza a la comunidad en su totalidad, pero no entendida como ente abstracta que se encuentra distante y por encima de los miembros. Los principios rectores en estos sistemas sancionatorios indígenas, el del equilibrio de la fuerza de la comunidad y de la paz social y el reciprocidad, esto explica en parte el por qué conductas que para occidentes no son punibles o pertenecen al ámbito de lo privado, como el adulterio, la ociosidad, la cobardía o la traición, son castigadas en las comunidades indígenas. Ellas representan un desajuste social, una ruptura del equilibrio comunitario, una fuente de discordia entre los miembros del colectivo. Siendo el principio de equilibrio de las fuerzas de la comunidad el más importante, parece estarse en presencia de sistemas de justicia restaurativa con el uso de técnicas de mediaciones, especialmente cuando se trata de justicia comunitaria. Así, por ejemplo, en algunas comunidades quihuas del Ecuador, el manejo comunitario de los conflictos llevan el uso de la mediación comunitaria a la conciliación comunitaria, pues los objetivos de la sanción son, de un lado, restablecer el equilibrio comunitario, procurando devolver la armonía quebrantada, y de otro lado, devolver al individuo a la comunidad, de que comprenda que su acto ha atentado contra las fuerzas comunitarias y por ende atenta también contra sí mismo. En pocas palabras, la pena persigue que el infractor comprenda el cómo su conducta ha afectado a todos y a cada uno de los miembros del colectivo. Continuando con la exposición de mi compañero, el Código Penal de 1831. Este código abarca desde el 6 de agosto de 1825 al 2 de abril de 1831. Se puede mencionar que dentro de ese plazo la ley fue sometida a un dicho proyecto por una comisión parlamentaria de Casimiro Olañeta, Manuel María y demás miembros, dando algunas modificaciones, reduciendo los casos de pena de muerte, reclusión y el presidio. Algunos miembros que deseaban rechazarlo por estar inspirado en el Código Español estaban en el proyecto, revisando.
El 25 de diciembre y el 27 se acordó el Congreso del Código Penal de la Corte Española que se observara provisionalmente en la República. Ya con las modificaciones aludidas, se envió el Código de la Corte Suprema y luego fue sometido a una revisión de una junta presidia por el gobernador y compuesta por magistrados respetables. Esto dando fin a esta tarea el 30 de octubre de 1829. Mariscal Santa Cruz fechó y ordenó en 1830 que desde el 10 de enero de 1831 comience a regir el Código Penal, pero esto se atrasó 3 meses. El Código Penal boliviano de 1834 rigió durante 3 años y 7 meses. El presidente Santa Cruz ordenó su revisión para suavizar las penas. El 17 de septiembre de 1834 se inició un debate de un nuevo proyecto, con algunas modificaciones, más que todo sobre las penas, que eran muy graves. Las reformas del Código Penal boliviano. El Código Penal de 1834 no tuvo muchas reformas. Sin embargo, desde 1840 hasta 1962 se pusieron en vigencia algunas leyes, aproximadamente 12 leyes. Aquí podemos mencionar algunas, como la ley del 3 de noviembre de 1840. Esta ley se refiere a la conversación de la pena de muerte en pena de 10 años de presidio para todos los casos, excepto cuando se trate de asesinato, parricidio o traición a la patria. También la ley 31 de diciembre de 1940. Mediante esta ley se derogaron los artículos 52 y al 55 del Código Penal, haciendo referencia para cumplir la ejecución de la pena de muerte. También en los casos de conmutación de la pena capital, que se determinó por 20 años, no solo por 10 años, como se establecía en la anterior reforma. En el artículo 51 del Código Penal, eliminando a su vez toda solemnidad de la pena de muerte, consistía en el fusilamiento del reo. La ejecución se realizaba antes de la salida del sol, en la cárcel donde se hallaba guardado prisión el reo, y no concurrían al acto, aparte que no fuera el sacerdote que asistía al justiciado. También derogando muchos artículos referidos a la pena de muerte y sus variantes. Eso sería todo. Bueno, continuando con la disertación, modificaciones al Código Penal. Actualmente, en virtud de las modificaciones, se ha incorporado al Código Penal asimismas que fueron puestas en vigencia mediante Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, que se ha adecuado la ley penal a las normas de la Constitución Política del Estado, elevando, en primer lugar, a rango aquel decreto ley 10426 de fecha 23 de agosto de 1972, que puso en vigencia el Código Penal, como se ha detallado anteriormente, suprimiendo también la pena de muerte de la enumeración de las penas principales, según se puede evidenciar de la nueva redacción del artículo 26 del Código Penal, y estableciendo en su lugar la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, como la pena máxima para delitos graves, como ser delito, asesinato, parricidio y traición a la patria. Normativa que se halla vigente en la actualidad dentro del ordenamiento jurídico penal boliviano. Asimismo, recientemente
mediante Decreto Supremo 0667 del fecha 8 de octubre de 2010, se ha puesto en vigencia el texto ordenado del Código Penal, publicando en la Gaceta Oficial 0179 del Estado Plurinacional de Bolivia, que contiene todas las modificaciones incorporadas a su texto, a través de las distintas leyes que se han promulgado en el país durante el periodo de 2001 y 2010. Y posterior a lo ya mencionado, que es la abolición de la pena de muerte de un país, prohíbe su reincorporación al mismo, existiendo también corrientes abolicionistas de la pena de muerte. Le doy la palabra a mi compañera y muchas gracias. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar de los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada también Pacto de San José de Costa Rica, en cuyo capítulo 2, referido a los derechos civiles y políticos, artículo 4, reconoce y proclama el derecho a la vida, y a su vez restringe la aplicación de la pena de muerte en los siguientes términos. El artículo 4, derecho a la vida, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoria del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. El derecho a la vida es un derecho universal que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Existen también algunos pensadores que no justifican el restablecimiento de la pena de muerte, aun cuando no se puedan decir que son abolicionistas propiamente dichos. Entre ellos está Castellanos, que manifiesta que revela la práctica que no sirve de ejemplo para quienes han delinquido, pues en los lugares donde existe sigue delinquiéndose. Además, es bien sabido que muchos condenados a muerte han presenciado anteriores ejecuciones. Luego tenemos a Mario Ruiz Funes, que también se pronuncia en contra de la pena de muerte, al expresar que la aplicación de la pena de muerte no termina con su crueldad cuando se extingue la vida, sino cuando se extingue la vida del condenado, sino también pretende causarles daño moral, que sobreviva su mera memoria y el recuerdo que pueda quedar de él en la conciencia delictiva. Luego está Francisco González de la Vega, que también se pronuncia en contra de la pena de muerte y dice que México presenta por desgracia una tradición sanguinaria. Se mata por motivo político, social, religioso, pasional y aún por puro placer de matar. La Constitución Política de Bolivia, vigente desde febrero de 2009, garantiza el derecho a la vida en la parte del párrafo 1 del artículo 15. Establece que no existe la pena de muerte. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada el año 2009, establece expresamente entre sus disposiciones que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, por lo que nadie puede ser torturado ni sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, habiéndose dispuesto definitivamente a la inexistencia de la pena de muerte y, en consecuencia, la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Objetivos. Bolivia y el mundo en general están en permanente debate y discusión, que se ve tanto en el ámbito académico como en las mismas sociedades. En el caso de Bolivia se habla de la pena de muerte cuando por los diferentes medios de comunicación se habla de los diferentes hechos que pasan, como un brutal asesinato de una mujer, de un niño o un anciano, o cuando se conoce de la violación seguida de muerte de una mujer indefensa. Es entonces cuando la gente se enoja y clama a voz viva la implantación de la pena de muerte como castigo ejemplarizado que la sociedad le va a brindar al delincuente. Son en esos momentos cuando sale la discusión de la aplicación de la pena de muerte. Se comenta en los sitios y lugares y surge
corrientes que van en favor y también en contra. Las corrientes a favor de la aplicación de la pena de muerte se resumen en los siguientes planteamientos. Se plantea la posibilidad de disuadir al posible delincuente por el temor que se genera respecto de su aplicación, que es de carácter irrevocable, que también significa un bajo costo ante el encierro del delincuente por los largos años, y lo que eso significa un ahorro para el Estado en términos económicos. Continuando con el tema de investigación, tenemos los antecedentes de pena de muerte en Bolivia. ¿Qué antecedentes existen sobre el problema? Melquiades, el último boliviano en sufrir la pena de muerte. La violación, tortura y asesinato de María Cristina, de 4 años de edad, conmocionó a la población boliviana en el año 1972. El caso abrió el debate sobre la pena de muerte, mismo que derivó finalmente en el fusilamiento del asesino Melquiades Uxo, el último boliviano en morir bajo la pena capital. El debate sobre esta forma de castigo se reaviva hoy ante la ola de violencia criminal que vive el país. Es por eso que vuelvo a publicar este reportaje, que fue publicado en el periódico La Razón, que indaga en la historia de las ejecuciones y la normativa de la pena de muerte en Bolivia. La pena de muerte se aplicaba con un ritual horroroso, puesto que establecía que la forma de ejecución sea el garrote y el fusilamiento en la ciudad, villa o cantón donde se haya cometido el delito, practicado públicamente entre las 11 a 12 del mediodía, en un lugar donde puedan estar muchos espectadores. Se debía notificar la sentencia de muerte al reo 48 horas antes de su ejecución, quien además debía ser conducido con los ojos vendados y con una cadena de hierro pendiente del cuello, desde la salida del reo de la cárcel hasta el lugar de ejecución. Una vez consumada la muerte, del cadáver debía quedar expuesto al público en el mismo sitio de la ejecución hasta la puesta de sol. Se lee en el trabajo realizado por Vargas Lima, luego de varias reformas de la Constitución Política del Estado de 1961, estableció que en Bolivia no existe la pena de muerte y aplicó como sanción máxima los 30 años de presidio sin derecho a indulto. 6 años después, la nueva Carta Magna se cambió al textual: no existe la pena de infamia ni la muerte civil, según el abogado Vargas, al no mencionarse de forma expresa la prohibición y la privación de una vida por vía penal. Se dio lugar a dudas y tergiversaciones en 1971, cuando él ingresó el régimen militar de Banzer. Lo primero que se hizo fue dictar un decreto donde se restableció la pena de muerte en determinados delitos. Sin embargo, nadie duda que la pena o sanción penal, como igualmente se le reconoce, es el principal medio o mecanismo de reacción estatal para que, en cumplimiento de lo que todavía suelen denominar algunos ius punindi, aunque exista un amplio consenso doctrinal en considerarlo como la función o ejercicio del poder penal del Estado, en una mezcla de derecho, obligación, que clasifica entonces como una facultad obligatoria e indelegable, como garantías del orden democráticamente establecido y de la existencia misma de las sociedades humanas. Bueno, doctora, concluyendo con el tema, todo lo investigado, observamos, que años anteriores sí se aplicó la pena de muerte. Ahora, en la actualidad, en Bolivia no se aplica, ya que solo se dan sentencias en los penitenciarios. Cumplimos, con todos los objetivos que nos planteamos como grupo de poder acabar más de profundo el tema que elegimos. Muchas gracias, doctora. Hasta aquí nomás el tema. Gracias.